Hola, bienvenidos a Hablemos de Diabetes. Prácticamente ya nos encontramos en el verano, muchos niños ya han salido de la escuela y seguramente muchos de nosotros estaremos por tomar unas merecidas vacaciones. Sin embargo, un fenómeno recurrente que observamos en el paciente que tiene diabetes es que habitualmente también deja de vacaciones a su enfermedad en la ciudad de donde es origen. Y esto es un grave problema porque frecuentemente vemos hacia los meses de agosto o septiembre que muchos pacientes con diabetes tienen que ser hospitalizados por descontrol de la enfermedad. Por lo tanto, en este programa aprenderemos a cómo podemos viajar con la diabetes. El verano es una oportunidad para tomar vacaciones. Para que los pacientes con diabetes puedan disfrutar plenamente y divertirse, deben reforzar algunos cuidados habituales. Esto representa un esfuerzo y parece complicado, por ello algunos pacientes abandonan el tratamiento afectando el control de azúcar en sangre. El día de hoy resolveremos dudas frecuentes de los pacientes con diabetes y ofreceremos tips para que puedas planear tus vacaciones y continuar con los cuidados del control de la diabetes. Y para poder saber más sobre este tema, tengo el gusto de contar con la presencia de Angélica Palacios, pero le pido a Arely que nos diga quién es Angélica Palacios. Angélica Palacios Vargas es licenciada en nutrición y educadora en diabetes, certificada por el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes. Es especialista en nutrición deportiva. Actualmente es adscrita al Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes y coordinadora del área de actividad física del Instituto Metabolia. Bienvenida nuevamente a Hablemos de Diabetes, Angélica. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Frecuentemente cuando nos vamos de vacaciones hacemos una lista de lo que debemos de llevar. Metemos el bloqueador, los lentes, el traje de baño, el short, los juguetes de los niños, etc. Pero el paciente que tiene diabetes, ¿qué lista de cosas debe de incluir y que debe de llevar a su viaje en vacaciones? Fíjese, doctor, que es un tema muy importante y que pocas veces es considerado, ¿no? Tanto por parte del profesional del área de la salud como por parte de los pacientes. Y sí, justamente cuando salimos de vacaciones, normalmente acostumbramos a hacer una lista, ¿no? Entonces tenemos que especificar en el paciente con diabetes qué es lo indispensable que debe de ir con él para cuidar de su diabetes, claro, ¿no? Para que unas vacaciones no vaya a ser motivo de un descontrol importante en su diabetes, ¿no? Claro, sino que siga manteniendo el control. Y esto lo hemos hablado ya en programas pasados. Por ejemplo, es frecuente que las vacaciones de diciembre el paciente en enero esté muy descontrolado y muchos de ellos terminan hospitalizados por un descontrol de la glucosa. Y justo este programa lo que pretende es que el paciente pues, no termine en este problema, ¿no? Exactamente. Entonces, dentro de los aspectos a considerar en esta lista, ¿no? Tanto por seguridad del paciente y como para que también disfrute de unas vacaciones, claro, ¿no? Para que esté tranquilo el paciente, primero debemos de considerar que el paciente debe de llevar una receta médica en la cual se especifique cuál es el tratamiento médico que está llevando a cabo. Claro. También debe Sobre todo, de considerar... perdón, si esto es un viaje al extranjero, porque algunas veces en algunos países solicitan, sobre todo si hay alguna insulina que el paciente lleva en la maleta de mano, solicitan esta receta, ¿no? Claro, y ahorita se toma un aspecto muy importante sobre el equipaje de mano, ¿no? Para transportar todos los aspectos que ahorita voy a mencionar de la lista, deben de ser transportados en un equipaje de mano, justamente para prevenir que el equipaje se llegue a perder y con ello a su vez que se pierdan los medicamentos o todos los insumos necesarios en el paciente con diabetes, ¿no? Dificultando a lo mejor la adquisición si es que vamos a salir del país, ¿no? Es como algo alarmante por parte del paciente, entonces más bien nos vamos a anticipar previniendo cualquier tipo de riesgo, ¿no? Porque en el extranjero no vamos a encontrar ni medicamentos ni insumos. La misma presentación o la misma concentración, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las insulinas, puede variar la concentración. Claro. Entonces, hay que considerarlo. Entonces, como comentaba, dentro de esa lista debemos de considerar la receta médica. También hay que considerar que el paciente lleve una identificación en la cual se especifique que es una persona que vive con diabetes. Por cualquier situación de emergencia, los demás sepan que tiene diabetes y cómo se podría actuar, ¿no? Para prevenir cualquier complicación mayor. También debemos de considerar llevar el medicamento suficiente, ya sea si está con medicamento oral o si está con insulina,
considerar la cantidad necesaria para el viaje. Incluso se recomienda llevar medicamento adicional por cualquier situación que se llegue a extender el periodo del viaje. Sí. No entremos como en alarma de no tener ese medicamento y que esto vaya a contribuir a un descontrol en el paciente con diabetes. Y esto es muy frecuente, este punto es fundamental. Sobre todo el paciente que se inyecta insulina, cantidades importantes de insulina. A mí me pasa muy frecuente que el paciente no prevé, se va con una sola pluma de insulina y a mitad del viaje se le acaba la insulina. Entonces, pues es complicado porque la glucosa se empieza a disparar. Más en vacaciones comemos habitualmente un poco de más. Entonces, las cosas se ponen complicadas y estas vacaciones pueden terminar siendo una pesadilla. Exactamente, ¿no? Y aquí lo que pretendemos es que el paciente con diabetes tenga una vida habitual, o sea, que pueda gozar de unas vacaciones, ¿no? Aún teniendo diabetes. Otro de los puntos importantes a considerar en esta lista es llevar su glucómetro, que también es indispensable por cualquier sintomatología que llegue a presentar el paciente y justamente por estos cambios que hay en cuestión de actividad física, cambios en la alimentación, puede haber variaciones en los niveles de glucosa. Entonces, el paciente debe de estar también al pendiente de su monitoreo de glucosa, ¿no? Entonces, dentro de su kit de viaje, pues el glucómetro, llevar las tiras suficientes, las lancetas suficientes para llevar a cabo este procedimiento y también indispensable considerar llevar a cabo su registro, ¿no? Porque muchas veces no es algo que se considera el registro de las glucometrías. Claro, y esta parte de las tiras reactivas es importante porque incluso a veces un viaje nacional, un viaje local, cuando vamos tal vez a una playa o demás, puede ser que en la farmacia no hayan, y es frecuente que no hayan las tiras reactivas acorde al glucómetro que yo tengo. Entonces, pues es indispensable que nos llevemos ya desde el lugar de origen, pues todos estos insumos. ¿Qué más? Claro. También considerar llevar probablemente unas tabletas de glucosa o alguna bebida azucarada, que puede ser un jugo de Tetra Pak. Nuevamente retomemos que estamos trabajando sobre la parte preventiva, ¿no? Si el paciente va a tener estos cambios en cuestión de actividad física, de alimentación y probablemente se pueda ocasionar un ayuno prolongado, puede llegar a presentar una hipoglucemia. Entonces tenemos que anticiparnos, llevar ese tipo de insumos por si el paciente llega a presentar una hipoglucemia, tengamos la manera de resolverlo de manera pronta, ¿no? Claro. De forma rápida. Entonces, importante considerar llevar ya sean tabletas de glucosa o alguna bebida azucarada, que pueden ser estas presentaciones de jugos de Tetra Pak, que hay incluso de porciones de 125 mililitros que son como muy prácticos, o incluso sobres de azúcar o sobres de miel, que son también muy fáciles de transportar, claro, ¿no? Y que el paciente pueda tener acceso de manera rápida si llega a presentar alguna hipoglucemia y que esto no sea como algún inconveniente en el periodo vacacional. Por supuesto, esta lista todavía incluye más cosas. Volvemos después de este anuncio. Metabolia, Instituto de Investigación y Tratamiento de la Obesidad y la Diabetes. Modelo de atención integral. Realizamos un diagnóstico preciso, determinando objetivos de tratamiento desde un enfoque multidisciplinario. Endocrinología, nutriología, activación física, educación en diabetes e inteligencia emocional. Conozca nuestros tratamientos multidisciplinarios. www.metabolia.org. Obtén la membresía Cursos Metabolia. Recibe información antes que nadie. Asimismo, artículos críticos científicos de nuestros especialistas sin costo. Descuentos. En nuestro curso anual, 25%. Talleres bimestrales, 15%. Además, puedes participar en algunos cursos cada mes sin costo, solo para ti. Sin filas de acceso a nuestros congresos y cursos. También tendrás descuentos especiales para programas de capacitación empresarial. Pide informes y sé socio Metabolia.
Estamos de regreso en este programa que hemos denominado Viajando con Diabetes. Angélica, ¿podrías repetirnos, por favor, la lista de materiales que el paciente con diabetes debe de llevar a cualquier viaje? Claro, y en casita tomen nota, Sí. porque es sumamente importante. La receta médica, donde va a especificar el tratamiento que lleva a cabo el paciente, sus medicamentos necesarios, y recordemos agregar medicamento adicional, ¿no? Por cualquier situación hay que ir prevenidos. Su glucómetro con sus insumos necesarios, que serían tiras reactivas y lancetas, y también considerar las tabletas de glucosa o alguna bebida azucarada en caso de tener hipoglucemia. Serían como los aspectos importantes a llevar dentro del kit de viaje del paciente con diabetes. Excelente. Y también nosotros solemos recomendar al paciente que nos informe a los profesionales de salud que estamos a cargo de su diabetes, que nos informe cuando se van de viaje. ¿Cuál es la importancia de que nos informe un paciente que se va de viaje? Sí, lo que tendríamos que considerar es, por ejemplo, si el paciente llega a salir, no sé, fuera del país y hay una diferencia importante en cuestión de horarios, por ejemplo, más de 3 horas, que es la diferencia de horarios, es necesario que su médico le haga ajuste en su tratamiento, no sea ya sea en el medicamento oral o en el tratamiento con insulina. Es sumamente importante hacer estos ajustes y también considerar mencionárselo al profesional de la salud, porque va a haber cambios importantes en cuestión de alimentación y de actividad física. Entonces el médico tiene que prever justamente estos ajustes en su tratamiento para evitar que haya un descontrol importante en el periodo vacacional. Por supuesto, y también hablábamos un poquito respecto a si el paciente tal vez va a comer más alimentos, va a ingerir más alimentos, a lo mejor va a alguna ciudad que ya sabe que venden muchos helados, postres. Entonces también el profesional de salud le puede hacer recomendaciones sobre qué ajustes puede hacer a sus medicamentos para que la glucosa no se dispare tanto. Exacto. Y otro punto fundamental que se pregunta muy frecuentemente es ¿cómo debo de transportar sobre todo aquellos medicamentos inyectables como la insulina, como los agonistas del receptor de GLP-1? ¿Cómo deben de ser transportados para que yo tenga la certeza que durante el viaje el medicamento está funcionando correctamente? Claro, y aparte porque también vamos a considerar que hay cambios en la temperatura, ¿no? Entonces todo eso hay que considerarlo como pacientes con diabetes. En el caso de los medicamentos inyectables, hay ciertas bolsas térmicas que ayudan y facilitan el transporte de este tipo de medicamentos porque los mantienen a una temperatura adecuada para evitar que haya una disminución en la efectividad de estos medicamentos, ¿no? Claro. Que de hecho los vamos a ver ahorita a continuación en la cápsula que les vamos a presentar. Continuando con las recomendaciones sobre el transporte de la insulina, ya que es algo sumamente importante a considerar en los pacientes con diabetes cuando salen de viaje. En este momento vamos a checar varios aspectos o varias formas prácticas de poder trasladar nuestra insulina para evitar que la insulina o los medicamentos inyectables disminuyan su efectividad. Como les comentaba en el programa, contamos con diferentes herramientas o en este caso específicamente bolsas térmicas que nos van a ayudar a mantener la insulina a una temperatura adecuada. Este tipo de bolsas térmicas las podemos encontrar en cualquier farmacia, las cuales nos van a apoyar bastante ya que van a mantener la insulina a una temperatura entre 15 y 26 grados centígrados para poderla trasladar. Hay algunas bolsas térmicas que pueden llegar a durar entre 4 horas, mantener una temperatura adecuada para el traslado de la insulina, y en ocasiones vamos a necesitar colocarla ya sea en el refrigerador o en el congelador para que llegue a la temperatura deseada. Las bolsas ya vienen con un gel, el cual es el que va a mantener la temperatura adecuada, y podemos trasladar en estas bolsitas térmicas nuestra insulina, ya sea la pluma o ya sea el frasco, ¿sí? Para facilitar el traslado. Hay otras que es diferente el manejo, las cuales tienen como algunos cristales y al momento de sumergirla en agua es lo que va a hacer que se active, y esto es lo que va a mantener la insulina a una temperatura entre 18 y 26 grados centígrados. Recordemos que la insulina tiene que mantenerse en el refrigerador o a una temperatura ambiente que no exceda los 26 grados centígrados. Podemos contar con otros estuches que a lo mejor son un poquito más grandes, que nos van a apoyar estos geles refrigerantes para poder trasladar nuestra insulina de manera segura.
Y bueno, continuamos en nuestro programa Viajando con Diabetes. Uno de los destinos turísticos frecuentes son las playas, y sabemos que en esta época pues, las playas se abarrotan de turistas. Sin embargo, es importante, Angélica, que le digas al paciente con diabetes cómo debe de cuidar sus pies, porque es frecuente que cuando el paciente que ha ido a la playa regresa, muchas veces regresa con úlceras, ¿no? Porque se queman en la arena. ¿Cómo debe de cuidar sus pies el paciente? Sí, es algo que pasa frecuentemente y que no se considera lamentablemente, ¿no? El cuidado de los pies en las vacaciones. Exacto. Algo que debemos de incluir en nuestro kit de viaje, en este caso sería el uso de bloqueadores también, porque muchas veces estamos habituados a proteger, ¿no? Nuestra piel, nuestra cara, nuestro cuerpo en general, pero no nos detenemos a aplicar bloqueador en nuestros pies y en ocasiones se pueden llegar a sufrir quemaduras. Ese sería un aspecto a considerar, los bloqueadores solares, y también llevar un calzado adecuado, ¿no? No se vale que por el hecho de que vamos a andar en la playa vamos a andar descalzos. Claro. Finalmente es algo que nos condiciona a riesgo a sufrir alguna lesión, algo que se pudo haber prevenido si hubiera llevado a lo mejor un calzado apropiado, un calzado adecuado, que incluso ya hay calzados diseñados especialmente para la playa, ¿no? Para usarlos ya sea en el mar o incluso en las albercas, justamente previniendo cualquier tipo de lesión que se llegara a ocasionar. Y bueno, en general tendríamos que seguir llevando a cabo todas las medidas de cuidado de nuestros pies, que es la revisión, ¿no? Y justamente si vamos a andar como exponiéndonos, con mayor razón vamos a realizar o incrementar la frecuencia de la revisión de los pies para identificar cualquier dato de alarma de manera oportuna y darle una resolución, ¿no? De manera adecuada. Sería la hidratación o la aplicación de crema también, aplicación de talco en aquellos casos que así lo requieran, porque también en ocasiones podemos integrar actividades, ¿no? Deportivas, por ejemplo, andar en bicicleta, algunos paseos, conocer la ciudad caminando, que a lo mejor van a condicionar que haya una mayor sudoración en nuestros pies. Entonces, ¿qué debemos de integrar? Pues el talco, la aplicación de talco, para evitar que llegue a haber como alguna afectación, por ejemplo, aparición de fisuras por humedad, ¿no? Entonces, justamente la aplicación de talco nos va a ayudar a prevenir esta situación. Y bueno, en general, reitero, el uso de calzado adecuado, ¿no? También evitar utilizar calzado nuevo en el periodo vacacional, porque recordemos que si no estamos habituados a ese tipo de calzado, nos puede ocasionar alguna ampolla, alguna lesión, ¿no? Que ya nos va a condicionar cierto riesgo para nuestros pies. Claro, pues hemos aprendido mucho en este bloque. Definitivamente de las principales complicaciones que pueden ocurrir durante las vacaciones es el descontrol de la glucosa y las lesiones en los pies. Recuerde que en las playas con tanta gente es frecuente que hayan vidrios de botellas que se han roto, espinas, etcétera, y el enterrarnos un material de estos pues puede generar que estas vacaciones se lleguen a complicar. Volvemos. Metabolia, Instituto de Investigación y Tratamiento de la Obesidad y la Diabetes. Modelo de atención integral. Realizamos un diagnóstico preciso, determinando objetivos de tratamiento desde un enfoque multidisciplinario. Endocrinología, nutriología, activación física, educación en diabetes e inteligencia emocional. Conozca nuestros tratamientos multidisciplinarios. www.metabolia.org. Obtén la membresía Cursos Metabolia. Recibe información antes que nadie. Asimismo, artículos críticos científicos de nuestros especialistas sin costo. Descuentos. En nuestro curso anual, 25%. Talleres bimestrales, 15%. Además, puedes participar en algunos cursos cada mes sin costo, solo para ti. Sin filas de acceso a nuestros congresos y cursos. También tendrás descuentos especiales para programas de capacitación empresarial. Pide informes y sé socio Metabolia. Bienvenidos de regreso. Y Angélica, finalmente, ¿cuáles deberían de ser los cuidados en la piel del paciente que tiene diabetes? Porque también es algo que habitualmente sufre alguna lesión porque el paciente pues está expuesto al sol, sobre todo al sol, ¿no? Y a otros problemas.
Ok, primero nuevamente reiterando, ¿no? El uso de bloqueadores solares es muy importante y más si vamos a estar expuestos, ¿no? Y esto es muy frecuente en los paseos que lleguemos a dar o incluso estar en la playa. También considerar la aplicación de crema, ¿no? Es fundamental que el paciente con diabetes tenga humectada su piel, ¿no? De manera general, incluyendo pies y todo corporalmente, ¿no? Sobre todo si vamos a lugares muy fríos, ¿no? Porque podemos ir a un lugar muy frío, seco, y eso va a secar más nuestra piel. Va a condicionar que haya Claro. una mayor resequedad de la piel, entonces considerar una humectación adecuada las veces que sean necesarias. También considerar que si llegara a haber, por ejemplo, alguna lesión, ¿no? Porque pues, sabemos que hay situaciones que no podemos controlar, Claro. entonces si llegara a haber alguna lesión, sumamente importante que el paciente sepa qué hacer, ¿no? El paciente como tal únicamente podría lavar la lesión o la herida con agua y jabón neutro, únicamente, y acudir pues a algún centro de salud o a algún lugar donde le puedan atender, ¿no? Estando de vacaciones, para evitar que se llegue a aplicar otro tipo de sustancias que en lugar de ayudar puedan quemar más la lesión, ¿no? Claro, y Sería esto como... sobre todo a mí me llega a ocurrir frecuentemente con pacientes que estando en ciertos lugares sufren una lesión y toman la recomendación local que úntate tal planta con tal, y termina generando una lesión mucho mayor. Entonces, no se automediquen y sigan las instrucciones o indicaciones que ya han aprendido previamente de sus educadores en diabetes. Y retomando lo del jabón, también Sí. es importante que lo agreguen dentro de su kit de viaje, un jabón neutro, porque muchas veces los jabones de tocador pueden incrementar la resequedad porque contienen alcohol, ¿no? Entonces esto incrementa la resequedad de la piel y bueno, creo que es algo que no incrementa mayor peso en nuestro equipaje y sí nos puede ayudar bastante a seguir manteniendo un adecuado cuidado de la diabetes. Claro, pues este programa hemos aprendido muchísimo cómo podemos llevar de viaje a la diabetes con nosotros. Es frecuente que el paciente que tiene diabetes dice, voy de vacaciones y literalmente consideran que la diabetes se queda en su ciudad de origen y durante el viaje comen en exceso, no se aplican sus medicamentos o no se los toman de forma adecuada, no toman precauciones necesarias y en ocasiones estas vacaciones terminan siendo una pesadilla para la familia, pero en este programa hemos aprendido cómo podemos viajar con esta enfermedad y poder disfrutar de unas merecidas vacaciones. Angélica, ¿cuáles serían tus conclusiones finales a este programa? Bueno, importante notificarle a su médico o educador en diabetes, nutriólogo, justamente para que se hagan los ajustes necesarios tanto en el tratamiento médico como en el plan de alimentación, ¿no? Y todas estas estrategias para ayudar a que el paciente siga manteniendo un adecuado control de su diabetes y que las vacaciones no sea un motivo de descontrol, ¿no? Y tomar en cuenta todas las recomendaciones que comentamos justamente para que sean unas vacaciones en las cuales se pueda disfrutar de manera segura sin afectar el control de la diabetes. Claro, pues muchísimas gracias, Angélica. Y en el próximo programa me parece que este tema es tan relevante y tan interesante, y yo creo que lo debemos de seguir abordando, entonces te invitaría para que en el siguiente programa nos acompañes y ustedes también nos acompañen para que sigamos viendo qué medidas debemos de tomar cuando usted, paciente con diabetes, se va de vacaciones. Nos vemos el siguiente lunes.